Siendo grabada. Ya, presidente, ahora sí. Gracias, Ignacio Secretario. Voy a darle la bienvenida al ministro de Interior, don Rodrigo Delgado, al subsecretario Juan Francisco Gali, al director nacional de la Policía de Investigaciones, don Héctor Espinosa. Quiero manifestarle a todos los colegas, obviamente, que el motivo también de esta sesión es primero compartir el dolor con toda la institución de la Policía de Investigaciones por el lamentable hecho ocurrido donde falleció don Luis Morales Baltázar, y hay otros funcionarios de la PDI que han terminado heridos. Agradecerle a la institución también su valentía, agradecerle a la institución su coraje de poder enfrentar situaciones como esta que son complejas. También el día jueves, que fue un jueves negro para Chile desde el punto de vista humano, lamentar el fallecimiento de don Orwan Casanova, que claramente viene a ser otra víctima de la violencia en nuestro país, particularmente en la región de la Araucanía. Y por lo mismo le hemos invitado al general director y al ministro del Interior, primero para manifestar la disposición que ya hemos hecho varias veces desde esta comisión de poder colaborar con aquello que nos compete, que es materia legislativa, pero al mismo tiempo para poder conocer los detalles justamente de lo ocurrido aquel día y poder ratificar nuestro compromiso para poder enfrentar el crimen organizado. Si hay algo que quedó de manifiesto justamente en aquel operativo, es la violencia, es la brutalidad que tuvieron aquellos que enfrentaron a policías de investigaciones que claramente venía a cumplir con una orden judicial. Así que yo simplemente quisiera comenzar esta sesión pidiéndole a usted, director general de la Policía de Investigaciones, don Héctor, que pudiera informarnos, dar cuenta de lo que ocurrió justamente aquel día, y al mismo tiempo pedirle posteriormente al ministro del Interior información no solamente sobre el operativo que ocurrió en Temuco y Cuy, sino también sobre lo que ha ocurrido con el fallecimiento de este agricultor que simplemente quería poder vivir en paz y terminó perdiendo la vida en su propia casa. Así que, don Héctor, por favor, tiene la palabra. Les pido a todos que seamos relativamente escuetos en el tiempo también para que los demás senadores y diputados presentes, que hay varios aquí de la Araucanía, puedan también hacer uso de la palabra. Ahí está. Buenas tardes. Primero, saludar a los integrantes de la comisión. ¿Me escuchan bien o no? Correcto. Saludar a los integrantes de la comisión. Decirles que primero agradecer las palabras del senador Kass, en el sentido que nos hace llegar las condolencias. Estamos en un momento bastante duro y amargo para la institución, entendiendo que cada vez que perdimos un detective, especialmente con las características que tenía nuestro compañero, realmente doloroso. Y quiero partir agradeciendo a todas las personas de buena voluntad de este país que expresaron su solidaridad con la institución a través de mi persona y a través de todos los jefes y unidades del país. Y quiero lamentar la ausencia del senador Felipe Arboe en esta comisión, porque fue el único, lo repito, fue el único parlamentario de oposición que desde el primer momento estuvo dándome el apoyo que necesitaba mi institución, y fue el único que me acompañó en los funerales. Quiero dejar claro esto, el único de oposición. Y también agradecer al diputado de Los Ángeles, don José Pérez Arregada, que me pidió que por favor expresara los sentimientos de pesar a toda mi gente. Del otro sector recibí muchas muestras de apoyo. Decir primero que el operativo policial se realizó en cumplimiento de una orden de investigar
por tráfico ilícito de estupefacientes de la Fiscalía de Coyipulli. Toda la operación fue debidamente coordinada con el Ministerio Público y estaba destinada a hacer cumplir 9 órdenes de entrada y registro en la comunidad de Temucuicui y una en la comunidad de Chacaico, donde se incautaría droga y armas de acuerdo con la información resultante de un trabajo investigativo previo, fruto del sobrevuelo autorizado judicialmente. Se tenía conocimiento que al interior de estos predios existían 45 invernaderos, potencialmente contenedores de plantas de cannabis en crecimiento. Debíamos hacer entrada de registro a 31 domicilios en la comunidad. Quiero también decir que esta policía civil investigadora se ha caracterizado siempre por investigar los delitos, especialmente los delitos de alta complejidad. No tenemos ninguna animadversión y animosidad contra los pueblos originarios. Muy por el contrario, compartimos muchas de sus demandas. Lo que nosotros hacemos es investigar y poder llevar el imperio de la ley y dar eficacia al derecho a través de nuestros procedimientos. La planificación táctica fue elaborada conforme a los protocolos de actuación, identificando rutas de acceso, domicilios a intervenir y personas con orden de detención vigente que señalaban los respectivos documentos. No obstante, debido al homicidio del oficial de la Policía de Investigaciones de Chile y a las heridas sufridas por otros 11 policías, no puede ser catalogada como una operación exitosa en lo global. Quiero señalar enfáticamente que nuestro propósito fue cumplir a cabalidad lo que autorizaban los respectivos decretos y siempre velando por el absoluto respeto a la dignidad y derechos humanos de las personas. Prueba de ello, que no aparece ninguna persona que no sea de la institución con lesiones o con muestras de abuso, porque fue lo que más cuidamos. El esfuerzo y el riesgo asumido por cada uno de los integrantes de la BDI que fueron parte de este operativo no pueden quedar en nada. Deben entregar una esperanza. A pesar de las dificultades, los aprendizajes que vamos generando son útiles para mejorar y perfeccionar nuestras actuaciones. Creo necesario recalcar que a partir del jueves 7 de enero del año 2021 se deberá hablar de un antes y un después, porque lo que todos y muchos no creían, señores, ustedes que deben hacer las leyes, lo que muchos han negado hoy es una realidad. Hay violencia, hay crimen organizado, hay droga, hay armas, hay una organización criminal. En cuanto a la conciencia, a la coincidencia de fechas del veredicto y el operativo policial que motiva esta sesión, con el objeto de refutar las teorías que han circulado en algunas redes sociales, es relevante dar a conocer que realizaron el operativo en dicha fecha tuvo una coincidencia con la sentencia del juicio de Camilo Catrillanca. Nuestra institución ayudó policialmente en la investigación para esclarecer ese hecho. Mal podríamos haber hecho algo para malinterpretar cualquier cosa. El acto jurídico que ya había tenido un cambio de fecha, lo que no permitía asegurar que no fuese a ocurrir nuevamente. Sin perjuicio de ello, la eventual asistencia de las comunidades mapuches a la ciudad podrían implicar un menor número de personas no vinculadas a la investigación en Temucuicui. Asimismo, podía distraer ciertos mecanismos de vigilancia utilizados por los delincuentes, facilitando el ingreso a las comunidades para efectuar las diligencias mandatadas por los tribunales. Respecto al operativo realizado, es necesario esclarecer los siguientes aspectos. Primero, la dotación que participó
de este operativo es de 850 detectives. No es al azar tampoco. Responde a la complejidad propia del sector, que se intervino considerando especialmente que los 31 domicilios que señalarían abarcarían un territorio de extensión que, si no se contaba con la cantidad de funcionarios suficiente, implicaba correr riesgos aún mayor, tanto para los detectives como para la comunidad mapuche y personas inocentes que habitan en la zona. Las dificultades de acceso al territorio, no solo a la comunidad de Temucuicói, requieren alto nivel de conocimiento de las rutas, de las condiciones climáticas y geográficas de la zona, situación que se tuvo en consideración en la planificación operativa. No obstante, a la vista de los acontecimientos, se está en la fase de análisis del mismo, a fin de optimizar los recursos y buscar una mayor eficacia. Esto es una constante en la institución. La utilización de armas automáticas de largo alcance, efectivamente, fue la responsabilidad de los oficiales policiales, de los equipos de reacción táctica, quienes cuentan con entrenamiento especial para el uso. De este modo, se reducen las probabilidades de afectar la vida de personas inocentes durante el operativo en caso de tener que usar este tipo de armamento. Sin embargo, en el marco de un proceso penal en curso, una investigación de largo aliento en la área de Temucuicói, se preparó una intervención que permitiese dar eficacia al derecho y cumplir con el mandato de la ley. En esto no existen alternativas. No pueden existir lugares donde el Estado de Derecho no llegue, donde las fuerzas policiales no puedan llegar. Se adoptó una decisión operativa, racional, que fundamentó la intervención policial a partir de la demostración de fuerza relevante, desplegar una gran cantidad de efectivos para disuadir y replegar a los delincuentes, y es necesario admitirlo. No fue suficiente dicha premisa, no tuvo el impacto esperado, a pesar del esfuerzo y el compromiso que tuvieron todos y todas las oficiales policiales que participaron. No logramos todos los objetivos planificados. Tuvimos resultados parciales, además de perder a uno de los nuestros y varios integrantes heridos. Una muestra para quienes minimizan el poder de fuego que poseen algunas organizaciones en la zona, así como sus niveles de planificación. A la luz de los antecedentes, el poder de fuego y el entrenamiento de quienes atacaron a los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile el jueves recién pasado permite concluir que efectivamente en la zona existe un grupo de criminales que están organizados y se dedican al tráfico ilícito de droga, al tráfico de armas y al robo de la madera. No toda la comunidad de Temucuicói, sino que un grupo de criminales. Respecto a la situación que involucra la supuesta detención de la niña Guacolda Catrillanca, quiero reiterar que nosotros tenemos un compromiso por la defensa de los niños. Cuando sacamos droga de circulación es porque pensamos precisamente en los niños. Cuando sacamos pedrastra, cuando atacamos la pornografía infantil, cuando atacamos todo lo que afecta a los niños, es porque estamos comprometidos con ellos. Y no aceptamos que nos vengan a decir que somos violadores de derechos humanos, y menos que nos vengan a decir que hemos abusado y hemos tratado mal a una pequeña inocente que está inserta en una comunidad donde ve violencia y ve todo esto a vista y paciencia de las autoridades. Finalmente, quiero honrar la memoria del subinspector Luis Morales Beltrán. Él hizo honor a su promesa de servicio, rindió su vida, gozará siempre el respeto y reconocimiento de todos y cada uno de los funcionarios de la PDI, quienes deberemos sobreponernos al dolor y a honrar la memoria, siendo cada vez mejores policías. Muchas gracias. Muchas gracias, director general, por su testimonio y reiterar nuestro agradecimiento y solidaridad con su institución y particularmente con los funcionarios que se vieron expuestos el jueves pasado a esa brutal situación. Le doy la palabra al ministro del Interior y posteriormente a los colegas parlamentarios para que puedan realizar.
Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los senadores que están conectados y también, por supuesto, a el director general de la PDI, don Héctor Espinosa, que acaba de hacer su intervención. El director ha entregado datos que son importantes. El director ha señalado algunas situaciones que, por supuesto, son de preocupación también del gobierno, en términos que más allá de entender que esto es producto de una orden judicial, que efectivamente tuvo bastante tiempo de planificación, bastante tiempo también de investigación. Acá hay procesos, digamos, que llevan una cantidad de tiempo importante. Yo quiero destacar que desde el momento que tomamos conocimiento de este operativo, se puso a disposición todo el apoyo de parte del gobierno, por supuesto, primero a la PDI con respecto, ¿cierto?, a la pérdida de una vida humana. Y yo en eso quiero también ser muy categórico. No se puede hablar, y coincido con el director, de un resultado exitoso cuando se pierden vidas humanas. Y también el subsecretario Gali, que está acá conmigo presente, se apersonó, ¿cierto?, viajó inmediatamente ese mismo día a la Araucanía, puntualmente a la ciudad de Temuco, para poder entregar todo el respaldo y el apoyo a la PDI, a su institución, y también poder comenzar a recabar algunos datos que en ese momento, por supuesto, fueron llegando de a poco, porque lo primero era la vida humana, la vida del inspector, y además también hay que recordar que una decena también de funcionarios de la PDI sufrieron distintos tipos de lesiones. Por lo tanto, el primer día estuvimos muy encima, estuvimos en contacto, y al segundo día me tocó viajar directamente a mí. Estuve 5 horas en la ciudad de Temuco, llegué a las 13 horas y hasta las 18 horas que tomé el vuelo de vuelta, y en ese lapso de tiempo, en esas 5 horas, pude tener varias actividades, varias reuniones, y quiero destacar algunas que creo que son muy importantes. La primera reunión fue una reunión en donde le pedí al general, también director de Carabineros, general Yáñez, que me acompañara, porque tal como lo ha manifestado el director de la PDI, esto debe ser un trabajo de Estado. Aquí, más allá de que le haya tocado a la PDI investigar o hacerse cargo efectivamente de esta orden judicial, de la investigación, del procedimiento, esto debe hacernos pensar a todos en dos cosas que a mi juicio son fundamentales, y lo hemos dicho. Primero, que no debe existir ningún centímetro cuadrado en nuestro territorio en donde el Estado de Derecho no pueda operar, en donde no podamos hacerlo valer. Y en ese contexto creo que este operativo tiene primero ese simbolismo, ¿cierto?, que se logra ingresar a un lugar que aparentemente, y no solamente estoy hablando de procedimientos judiciales, sino que estoy hablando también del censo, por ejemplo, lugares, ¿cierto?, y territorios en los cuales muchas veces el Estado no ha podido estar presente, no ha podido hacer su ingreso. Sin ir más lejos, hace algunas semanas atrás se hizo un procedimiento por una causa de violencia intrafamiliar y generó también todo una especulación, generó también, por supuesto, mucha gente decía, pero ¿por qué tienen que entrar 4 o 5 blindados de carabineros en ese momento por un procedimiento de violencia intrafamiliar? Que aquí en la región metropolitana, en cualquier otra ciudad, en cualquier otra población, cualquier comuna de Chile, sería un procedimiento que lo pudiese hacer una patrulla normal. Bueno, porque efectivamente hay que poner en contexto las cosas. Estamos hablando de un sector, de un lugar en donde el Estado no puede hacer su trabajo de manera fácil, no puede hacer su trabajo de manera normal, y por eso que efectivamente este operativo tuvo la magnitud, ¿cierto?, que ustedes pudieron presenciar. Ahora, uno podrá efectivamente evaluar, y estamos en eso, y el director ha mostrado toda su intención de, por supuesto, hacer una evaluación, como él lo ha dicho, con respecto a cuál fue el resultado o los resultados parciales, como él bien lo ha dicho, que algunos se cumplieron y otros objetivos, por supuesto, a lo mejor están pendientes. Pero claramente esa señal de ingresar a un lugar y dar una señal de que el Estado sí puede hacer cumplir con el Estado de Derecho me parece que es clave. Lo segundo, algo dijo el director también con respecto a la oportunidad del día, y también lo dijo el subsecretario Gali en intervenciones públicas. No hay días
buenos o malos para hacer cumplir la ley. Efectivamente, hay muchas versiones de prensa o mucha gente que critica con respecto al día y la oportunidad, pero también pocos hablan de que el veredicto del caso Catrillanca se había postergado en varias oportunidades. Se había postergado incluso los últimos días, ¿cierto?, por alguna licencia médica de alguno de los abogados de las partes. Bueno, eso está acreditado, por lo tanto, no es que la fecha del veredicto siempre estuvo firme ese día en cuestión, y efectivamente estos operativos tienen una trazabilidad en el tiempo, hay que movilizar recursos y, por supuesto, una vez que se toman las decisiones, incluso por temas de seguridad, de filtración de la información, es muy difícil poder correr esa fecha. Y lo tercero, que también lo ha dicho el director y que lo reafirmo, la PDI cuando ingresa al lugar se encuentra no solamente con una comunidad, no, digamos las cosas como son, se encuentra con organizaciones que tienen un poder de fuego que a lo mejor efectivamente no fue imaginable en el momento de ingresar. O sea, estamos hablando de un poder de fuego que efectivamente está relacionado con armamento de guerra, de grueso calibre, y eso está también acreditado en el daño que sufrieron cerca de 30 vehículos y también, por supuesto, en la evidencia audiovisual que también está disponible, además de todo lo que se está poniendo, por supuesto, a disposición de las investigaciones. Por lo tanto, estamos hablando de organizaciones, estamos hablando de una lógica distinta a la delincuencia común, estamos hablando de organizaciones criminales, estamos hablando de formación específica muchos dicen, bueno, formación paramilitar. Bueno, yo les quiero decir lo siguiente, o sea, el armamento de guerra, el armamento que se está utilizando en este tipo, o que fue testigo la PDI y también Carabineros, hay que decirlo, Carabineros también prestó apoyo, es un armamento que no lo puede utilizar cualquier persona. Por supuesto que tiene que haber detrás de aquello un entrenamiento específico y también las técnicas para poder hacer las emboscadas, ¿cierto? Y para poder cerrar los caminos también da cuenta de coordinación, al igual que también la forma de comunicación que tenían estos grupos, que está todo también acreditado y es parte de la investigación. También comparto que hay un antes y un después de esto. Yo creo que a nosotros nos corresponde, y creo que también transversalmente, por supuesto, debemos hacer el esfuerzo y digo el esfuerzo porque efectivamente para a lo mejor no todos tienen la claridad, pero yo creo que hay que ser muy claro en esto. Hay que separar la causa mapuche, hay que separar las reivindicaciones del pueblo mapuche con todos sus matices, que existen las instancias para conversarlas, para dialogarlas, para poder debatirlas incluso, pero eso es muy distinto al tráfico de droga, al tener viveros específicos para poder incubar ahí, ¿cierto? En este caso, droga, tanto marihuana, matas de marihuana, ¿cierto?, de cannabis, o droga procesada como fue incautada. Es muy distinto a tener armamento pesado. Eso no puede ser aceptable ni puede ser relacionado con ninguna causa. Eso hay que separarlo y hay que entender de que lo que ocurre ahí adentro o lo que se vio enfrentado la PDI es lo mismo que rechaza tanta gente en todo Chile. Una organización criminal dedicada al tráfico de drogas debe ser combatida en el extremo norte, en la región metropolitana, en cualquier centro urbano de nuestro país, en cualquier comuna de nuestro país, inclusive dentro de Temucuicuy. O sea, aquí no hay que hacer una diferencia en aquello. Y lo segundo tiene que ver básicamente con que la gente está cansada de las balas, la gente está cansada, por supuesto, de la droga, y aquí estamos en presencia de organizaciones que promueven, queramos o no queramos, promueven justamente ese tipo de situaciones. Por lo tanto, como gobierno vemos con preocupación lo que sufrió la PDI al ingresar a este lugar. Vemos con preocupación cómo hay un alto poder de fuego. Vemos con preocupación, por supuesto, y lamentamos, en primer lugar, ¿cierto?, la pérdida de vida humana, no es lo que quisiéramos, pero también tenemos que enfrentar de manera transversal qué tipo
de sociedad queremos y cómo esa sociedad se va formando en la medida que podamos establecer y restablecer el Estado de Derecho en algunos lugares que hay gente que ha logrado o ha querido o ha fomentado, ¿cierto?, cierta independencia del Estado de Derecho y que quieren obviamente generar el caos, quieren generar que nadie pueda ingresar ahí y con este tipo de organizaciones creen que lo van a conseguir. Y como gobierno lo hemos dicho muy claro, nosotros vamos a hacer todo lo posible y todo lo necesario para que eso no ocurra, porque creo que tenemos que darle tranquilidad a las personas, no solamente que viven fuera de estos lugares, sino que también las personas que vivan dentro de estos lugares y que también quieran busquen y merecen y merezcan, por supuesto, vivir en paz. Con respecto a lo que me planteaba también el senador Kass, ¿cierto?, con respecto a la situación que ocurrió, ¿cierto?, con el agricultor Orwell Casanova. Bueno, efectivamente eso también es producto hoy día, ¿cierto?, de una investigación que se está llevando, pero bueno, el día 7 de enero a las 13:30 horas se recepciona el llamado de la Brigada de Homicidio de Temuco por parte del fiscal Carlos Cornejo Martínez, y ahí se comienza el operativo y por supuesto las coordenadas para poder llegar al lugar y bueno, ahí lamentablemente se encuentra la situación que de todos conocían del fallecimiento de Orwell Casanova en las circunstancias que se están investigando. Yo en lo personal también aproveché de estar en Temuco y visité, como bueno, fue de público conocimiento, el lugar donde se estaban velando los restos de Orwell Casanova, y conversé con la familia, más allá de que en versiones de prensa salen que no pude hacerlo, sí pude hacerlo, y por supuesto conversamos acerca de distintas situaciones que están viviendo como familia, también habían otro tipo de vecinos y con los que se pudo conversar, conversamos durante 20 minutos acerca de situaciones que están ocurriendo y que le ocurren a diario, y en ese contexto yo entiendo el dolor, entiendo la frustración, entiendo incluso las reacciones que pudieron tener hacia mi persona, no lo tomo como una crítica personal, sino que muchas veces frustración acumulada de no poder dormir, no poder sentirse seguro, no poder hacer su vida diaria, sus actividades comerciales. Entiendo la desesperación que eso provoca y por supuesto tanto el operativo que ha liderado la PDI como también cualquier otra acción que podamos realizar y que cuenten con nosotros, ¿cierto? Porque en realidad nosotros no queremos aquí hostigar a nadie, no queremos perseguir a nadie por su etnia, ni por su forma de pensar, ni por lo que dicen. Nosotros solamente lo que queremos y lo que buscamos es restablecer el Estado de Derecho en aquellos lugares que hay gente que piensa diametralmente distinto y que cree que generando el caos, el terror, con armas, ¿cierto?, con acciones disuasivas, pueden impedir que nuestras policías, por ejemplo, puedan hacer cumplir la ley. Eso no lo vamos a tolerar, haremos todo lo posible para seguir trabajando en esa línea y como lo ha dicho el director Espinosa, siempre, y también llevándolo un poco a lo que pasa aquí en la región metropolitana, por ejemplo, en el eje Alameda, los días viernes, siempre, y le consta a las policías que hemos cambiado protocolos, que hemos siempre instalado la idea de el aseguramiento de evidencia, de que todo siempre sea muy transparente y con apego irrestricto a los derechos humanos, tal como lo ha dicho el director Espinosa. Eso, presidente, por mi parte. Muchas gracias, ministro del Interior, don Rodrigo Delgado. Le voy a ofrecer la palabra ahora a los senadores y diputados aquí presentes. Les quiero pedir que seamos muy directos en nuestras consultas para que así podamos tener una ronda de respuestas por parte del director general de la Policía de Investigaciones, director Espinosa, y también del ministro del Interior, don Rodrigo Delgado, en caso de que lo amerite. Así que ofrezco la palabra, yo voy a hacer uso al final. Don Felipe Arboe tiene la palabra, senador, que además lo aprovechamos de saludar en este día que entiendo, si es que la información es correcta, estaría inscribiéndose y eventualmente nos podría abandonar de esta comisión, que debo decir que sería una gran pérdida para nosotros, pero espero que sea un aporte importante para el importante proceso constituyente que está viviendo el país. Gracias, presidente. Bueno, sí, hoy día estoy inscribiendo mi candidatura, pero según me dicen que la cesación en el cargo sería contar de la aceptación del CERVEL, que eso podría ser a lo mejor 1 o 2 semanas más, así que espero poder acompañarlos todavía en lo que me resta de periodo. A ver, yo quiero en primer lugar, que lo que corresponde,
dar mis condolencias al director de la Policía de Investigaciones por el asesinato, digamos, de su colega, del inspector de Luis Morales. Creo que me tocó acompañar el funeral hace unos días atrás y la verdad es que su familia, la institución, sus compañeros de trabajo están muy, muy afectados. Lo segundo también es dar las condolencias al agricultor que también fue asesinado. Creo que es tremendamente compleja la situación que se está viviendo. Dar a través de esta plataforma, digamos, también las condolencias a su familia y a sus compañeros de labores en la región, que evidentemente están muy afectados. A mí lo que me preocupa hoy dice relación con el tema más de fondo. Yo entiendo que la comisión ha sido citada para evaluar probablemente lo que pasó en el operativo. Es difícil para una comisión parlamentaria hacer una evaluación de un operativo policial, porque es harto distinto estar sentado en el Senado, digamos, o en algún sillón, digamos, que estar ahí en los diferentes operativos. Y por tanto, creo que van a pasar algunas semanas en las cuales podamos tener toda la información para ir analizando lo que estuvo bien, lo que estuvo mal, lo que se puede mejorar, etc., ¿no? Mi preocupación hoy día tiene que ver con el estado de situación en materia de violencia en el sur de Chile. Es evidente que más allá de los esfuerzos legítimos, incluso las víctimas que ha cobrado este conflicto, no estamos siendo capaces de resolver el tema de fondo. Y yo insisto en que muchas veces se pretende dar solución policial a un tema que tiene un alto componente social. Y es tremendamente injusto, más bien, que las policías salgan a hacer un trabajo que debe hacer más bien la política, que tiene que ver con inclusión, que tiene conjunto de, o por último con negociación, con acercar posiciones, con buscar alternativas de, no sé si de acuerdo a estas alturas, pero por lo menos de diálogo para poder aislar a los violentistas, identificarlos, y una vez identificados, obviamente, lograr las condenas en tribunales. Me da la impresión de que más allá de la magnitud de los operativos, lo que estamos viendo al interior de ciertas comunidades y lo que estamos viendo también con personas que no tienen nada que ver con la reivindicación de pueblos originarios, sino que tiene que ver más bien con hechos de violencia, narcotráfico, armas, debemos ser extremadamente rigurosos. Hay que primero identificar y separar lo que es la reivindicación de pueblos originarios respecto a lo que es el tráfico de armas, el tráfico de droga, el crimen organizado, el robo de madera. Una vez separado eso, poner todo digamos, el conocimiento, la tecnología, la disposición, la decisión para avanzar en la identificación de estos últimos. Y después, como digo, todos los elementos probatorios. Me da la impresión que si no avanzamos en eso, y eso no tiene que ver con una policía, eso tiene que ver con el sistema de seguridad. Creo que aquí lo que hay es que más bien hay esfuerzos individuales muy bien intencionados, pero que no necesariamente llevan a un resultado colectivo. El gobierno ha cambiado, lo sé, 2 o 3 veces de encargado de la zona de conflicto, la zona roja, la zona no sé cuánto, y le ponen nombre. Chuta, yo lo que pido es, más allá de poner encargado, que se pongan mano a la obra. Si al final del día la gente está muriendo, civiles y policiales, y no hay capacidad hoy día real para poder identificar y sancionar. Entonces, cuando el gobierno aparece diciendo que va a presentar una querella, que es lo que corresponde a un Estado de Derecho, bueno, hoy día es sinónimo prácticamente de impunidad. Entonces, creo que hay que hacer un esfuerzo para que el sistema de seguridad vuelva a funcionar y tengamos mayor capacidad, mayor eficacia y eficiencia, más que eficiencia, más eficacia en el logro del objetivo que queremos, ¿no? que es meter presos a aquellos que hacen de la violencia la actividad habitual y particularmente de los delitos que se están hoy día investigando. Eso es. Muchas gracias, senador Arboe. Le doy la palabra al senador Francisco Buenchumilla, después al diputado Andrés Molina y al senador Kenneth Pugh. Presidente, muchas gracias. Bueno, ocurridos los hechos, yo escribí un artículo en un diario electrónico donde lamenté las muertes, una de tantas muertes que han ocurrido en los últimos 20 años en la región de la Araucanía, y presenté mis condolencias por la muerte de ambas personas. Y señalaba ahí que llevo muchos años presenciando
estos mismos hechos, donde muere un joven, un viejo, un mapuche, un chileno, en una película que se ha repetido por más de 20 años y donde han estado a cargo del Estado todas las coaliciones políticas de Chile. Y quiero reiterar, digamos, esas condolencias en presencia del ministro del Interior y del señor director general de investigaciones. Pero al mismo tiempo, esta es una instancia para que seamos claros entre nosotros. Mire, yo sostuve una tesis en la acusación constitucional contra el ministro Andrés Chadwick. La tesis que yo sostuve es que había que distinguir entre los aspectos tácticos y los aspectos estratégicos en relación con la responsabilidad del ministro del Interior y en ese entonces las acusaciones que se le hacían entonces al ministro Chadwick por unas actuaciones de la policía, específicamente entiendo que de carabineros. Y acá quiero hacer la misma distinción y por lo tanto decirle por su intermedio, señor presidente, al director general de investigaciones, que esto no se puede ver como aparentemente lo deja entrever el señor director, como una cuestión que los políticos por un lado y investigaciones por otro lado y el gobierno por otro lado. No, todos somos parte del Estado, con funciones distintas. Pero los políticos a los cuales se refiere el director general, somos parte del Estado, elegidos por voluntad popular y tenemos una competencia específica, distinta a la competencia que tienen otras personas que participan en política, una política del Estado estructuralmente, como son las policías que cumplen las funciones que le encomienda la Constitución Política de la República, que son funciones distintas a las que hace el ministro del Interior y distintas a las que hace un senador o un diputado, pero todos formamos parte del Estado. Entonces, dicho eso, yo noto aquí que hay una disonancia entre los aspectos estratégicos que son de responsabilidad del ministro del Interior y del gobierno y los aspectos tácticos que son de responsabilidad de investigaciones, en este caso. Porque lógicamente que la autoridad política no puede estar diseñando los aspectos tácticos de la manera y forma como la institución se mueve en el terreno mismo, en el campo en que tiene que ejercer la eficacia del derecho, respecto de cómo coloca las fuerzas, de qué armamento usa, de cómo moviliza a su gente, cómo la posiciona, cómo entran, cómo salen, cómo enfrentan la contingencia. Bueno, ese es un aspecto táctico de responsabilidad del jefe de la institución. Pero el ministro del Interior tiene responsabilidad por los aspectos estratégicos. ¿Y cuáles son esos aspectos estratégicos en este caso? Un aspecto estratégico es que el ministro del Interior debe tener presente, aunque él dice que se aplica en todo Chile igual, yo le debo decir que justamente no es así, no se aplica en todo Chile igual, porque la realidad y las circunstancias políticas son distintas. La realidad de la Araucanía no es la misma que la del Maule, ni la de Coquimbo. Entonces, una autoridad política tiene que tener presente las realidades políticas, los escenarios, para dar las órdenes estratégicas respectivas, para que en este caso la policía opere conforme a esas órdenes. Lógicamente, que cuando el tribunal da una orden de investigar o de entrar a un determinado sector, no coloca fecha, ni tampoco coloca fecha el fiscal. Y tampoco es creíble que una institución como la PDI, que va a disponer de 800 hombres, no le haya informado al ministro del Interior diciéndole, mire, tenemos esta orden y vamos a entrar en Ercilla, en Temucuicui, con 850 hombres de la PDI a la comunidad de Temucuicui. No logro convencerme de que el señor director general no le haya dicho al Ministerio del Interior o al subsecretario, mire, tenemos esta orden y vamos a ir a esta comunidad. Si no lo hubiera hecho, bueno, no estaría cumpliendo sus funciones porque esa es una decisión del Poder Judicial, pero los efectos que eso puede producir trae un montón de consecuencias políticas y por lo tanto la prudencia me indica a mí
que tú tienes que ponderar el sentido de oportunidad, el sentido de la realidad política que hay en la región. Y por lo tanto, eso debe haberse ponderado. Porque no es lo mismo entrar en una comunidad de Ercilla que entrar a una comunidad agrícola de Coquimbo, que son realidades políticas distintas. ¿Por qué? Porque en la situación de la Araucanía tenemos un problema político que no lo tenemos en otra parte del país. Una realidad política donde, por ejemplo, en el norte existen pueblos originarios, pero que no tienen el conflicto del pueblo originario mapuche que existe en la región de la Araucanía. Ahora, yo no quiero pensar de que la autoridad política desestima que en la Araucanía hubiera un conflicto político, porque eso significaría el máximo de irresponsabilidad política en sentido estratégico. En la Araucanía tenemos un problema político. Tenemos un problema político donde hemos construido una sociedad fragmentada, una sociedad dividida. En la Araucanía estamos divididos, estamos fragmentados, no hay cohesión social, porque el mundo mapuche siente que fue perseguido y los agricultores sienten que le quieren quitar sus tierras que el Estado en su momento le dio. Y entonces los agricultores son el jamón del sándwich de esto, por la nula respuesta del Estado. Y eso tensiona, eso genera una polarización, eso genera una sensibilidad especial, eso genera, digamos, que todo esté bajo sospecha. Y cuando resulta que se han producido situaciones como la Operación Huracán, se han sucedido como muertos de lado y lado, entonces, lógicamente que es un escenario distinto de ponderar, de tomar en cuenta, de ser cuidadoso, de ser prudente respecto de lo que se hace. Y entonces yo creo que, a mi juicio, fue un problema de oportunidad. De oportunidad porque se pierden las confianzas. A lo mejor tiene razón el ministro y el subsecretario que bueno, que había que hacerla, que se corrió para allá o se corrió para acá. Pero ¿la gente le va a creer eso? Y el objetivo que nosotros tenemos que buscar en la Araucanía es la paz social. Es la paz social, que la gente le crea a la PDI, le crea a Carabineros, le crea que detrás de eso no hay algo espurio, algo planificado con el objeto de hacer una militarización en la Araucanía respecto a los sucesos que ahí suceden. Porque lógicamente que los delitos hay que perseguirlos. Lógicamente que no estamos por la violencia. Yo lo he dicho en innumerables oportunidades y lo repetí en el artículo que escribí el mismo día que sucedieron los hechos. Estamos en contra de la violencia, pero a mí la responsabilidad como conductores del Estado nos dice que no podemos justificar la violencia, pero tenemos que buscar cuáles son las causas y las razones de por qué existe la violencia y de cuáles son los remedios adecuados, de tal manera que cuando un organismo policial anda persiguiendo un delito, se produzca el menos efecto pernicioso en las relaciones políticas que hay en la Araucanía y en las relaciones políticas y en el conjunto del país respecto de ese tema. Y eso no lo hemos querido entender en los últimos 20 y tantos años. Mire, la última autoridad que entró a Tamoicuicui fue el intendente Francisco Buenchumilla. Pero yo entré no porque yo me llamara Francisco Buenchumilla, sino porque yo tengo una visión política de la situación. Y entiendo que lo primero es que hay que es ir al diálogo, ir al terreno mismo, entrar, no tener miedo, confrontar. Esa es una tarea política. Pero esa tarea política no se hace. No se hace. El mismo empeño que le hicimos en sacar adelante los escaños reservados para la constituyente, porque entendemos de que es necesario fortalecer la institucionalidad. Y la estamos fortaleciendo para dejar atrás la vía de la confrontación con el Estado. Entonces, en ese escenario es que yo lo que digo es que tenemos que ser cuidadosos y no apagar el incendio con mayor parafina. Entonces, son cosas que llaman la atención. Yo llevo muchos años en política, muchos años, de los años 90, cuando fui elegido diputado por primera vez. Yo primera vez que veo un operativo de esta naturaleza, donde el 10%, más o menos, de la dotación de una policía está encaminada a una operación de esta naturaleza. No la he visto en otras partes, no la he visto en Santiago, en ninguna población de esta naturaleza. Menos la hemos visto en Zapallar el otro día con
con esa fiesta privada de los jóvenes de la clase alta, donde eso genera una odiosidad en la población, genera una polarización del clima, genera que la gente piense que hay un estándar para uno, un estándar para los pobres y para los mapuches, y otro estándar para los más poderosos y para los más pudientes. Entonces, una sociedad así no es una sociedad democrática. Mire, yo terminé mi artículo diciendo que yo le creo a los tribunales, porque yo he participado en la nominación de los ministros de la Corte Suprema. He visto cómo los tribunales han tenido una evolución desde los tiempos en que se inhibieron en la dictadura a que ahora están legitimados. La Corte Suprema está más legitimada que el Tribunal Constitucional. Y eso es positivo, es bueno. Hacia allá tenemos que caminar. Entonces, señor presidente, termino con esto y discúlpeme que me haya tomado un momento, pero creo que a mí me gustaría que todos estos temas finos pudiéramos conversarlo en esta comisión. De una manera que si hay en juego la seguridad del Estado, pudiéramos conversarlo en una sesión secreta donde se nos dijera completamente toda la verdad. Porque yo no sé, por ejemplo, si los servicios de inteligencia tienen una versión exacta de cuál es la situación, digamos, que ocurre desde el punto de vista político, como prevención de riesgos posibles para el Estado respecto de lo que esto sucede. Porque aquí se habla de armas, pero lo dicen en esta sesión como diciendo, bueno, pueden tener una arma o varias armas. Pero a mí me gustaría, como Comisión de Seguridad del Senado, saber exactamente, bueno, cuáles son los mecanismos de inteligencia que utiliza el Estado, porque leyes tienen. La ley de narcotráfico tiene inteligencia, la ley de servicios de inteligencia tiene posibilidades de hacer eso, la tiene la ley antiterrorista, la tiene el Código Procesal Penal. Entonces, ¿por qué no conversamos estos temas? Porque yo no sé si los servicios de inteligencia tienen algún informe que diga que en la región de la Araucanía tenemos un problema político y cuál es su apreciación de ese problema político. Yo creo que cualquier país moderno en el mundo tiene que tener una apreciación de inteligencia respecto de los riesgos que puede tener el Estado y la unidad del Estado. Entonces yo creo que este es un tema que tenemos que seguir trabajándolo y yo estoy disponible para eso, presidente. Quiero señalar que no tengo ningún inconveniente en que tengamos un debate en este orden, pero que cada cual asuma su responsabilidad. Gracias, presidente. Gracias, senador Buenchumilla. Les pido a todos que puedan escribirlo por el chat. Tengo palabras pedidas, me las piden por el chat, por favor. Sigue el diputado Andrés Molina, después el senador Kenneth Put, y me la ha pedido Marcela Zavala. Les pido a todos que seamos un poquito más breves. He levantado la mano varias veces como lo usamos en esta comisión, presidente. Como miembro de esta comisión le pido que me tome en cuenta. Gracias, no importa cuando termine. No hay problema. Gracias, senador. Gracias, presidente de la comisión. Saludar al director de la PDI. Y bueno, efectivamente también le envié ya el pésame. A ver, yo quiero sincerar algunos temas que me parece que son relevantes. Y comparto la preocupación y aprovecho a saludar a Felipe Arboe también en su desafío. Le deseo lo mejor. Creo que va a ser sinceramente un aporte. Creo, y en ese mismo foco, creo que aquí hay que separar los temas. Efectivamente, concuerdo con el senador Buenchumilla que aquí hay un tema de un problema político. Pero claramente tenemos que separar las cosas. Y aquí efectivamente hay, y lo decía el director, y lo estamos viendo a la vista. Yo también entré a Temuco-Icuy, no una vez. Entré también a apagar incendios, aterricé en helicóptero en Temuco-Icuy, estuve también con el señor Catrillanca. ¿Y por qué pasé ahí? Porque efectivamente cuando íbamos a apagar los incendios, el día anterior le estaban disparando al helicóptero que estábamos poniendo justamente para controlar el incendio. Y a eso fui yo, aterricé en otro helicóptero y llegué a ese lugar. Y otras veces también fui por abajo. Esto no es un tema nuevo. Y aquí la verdad es que de alguna manera hemos justificado y hemos en alguna medida escondido, ¿cierto?, la realidad. Donde aquí hay una realidad de crimen organizado, donde hay armas de alto calibre, donde esas armas efectivamente
deben haber sido robadas en muchos de los casos. Tenemos una cantidad de armas robadas impresionante. Hay armas también que probablemente han llegado directamente de otros países. Hemos visto también ahí algunos temas donde hay, digamos, armamento pesado. Y por lo tanto, ¿qué me queda? Preguntar también, y aquí es donde quiero llegar a lo profundo, preguntarle al director, aquí se entró sabiendo que existían esas armas. Yo conozco el tema, sé que en muchos casos, a mí me tocaba volar en helicópteros con el chaleco antibala puesto en el asiento del helicóptero. Entonces, quiero decirte que aquí hay chalecos antibala que no resisten, y eso ya lo saben muchos policías, ese tipo de fusiles, ese tipo en definitiva, de municiones, y por lo tanto, esta instrucción que se le dio a los ciertos funcionarios de la PDI que dejaran sus armas largas y se fueran con las armas cortas, a pesar de que entiendo que Carabineros iba con armas, digamos, con arma larga, pero la pregunta, y aquí quiero entrar bien y ojalá me la puedan preguntar, hay mucho que se dice que el poder político les dice a las policías, en este caso, que bueno, que en alguna medida, ¿cierto?, eviten y que traten en definitiva si hay que, en definitiva, darse vuelta poco menos, ¿cierto?, y no enfrentar esto, y si hay que enfrentarlo, bueno, en forma proporcional, como lo dice la ley, pero la sensación clara que hay es que efectivamente se evita, y uno lo ve en los ataques a las comisarías, que en flagrancia muchas veces no se actúa, una falta de respeto gigante con la autoridad, tratando, y en esto yo quiero dejar muy claro, cómo efectivamente hemos ido perdiendo la autoridad, y claro, haciendo uso a veces de una historia, que el problema Catrillanca, claro, sí, son instituciones que cometen errores, son instituciones de seres humanos, pero lo que hemos hecho nosotros, y en general la política, es de generalizar y en alguna medida, ¿cierto?, reprimir o impedir que al final las policías de alguna manera hagan su trabajo. Y aquí quiero ir a lo más profundo. Yo creo que a pesar de que puedan tener un mandato, y viene la segunda pregunta al director, un mandato, que les digan, mire, ustedes hagan esto, ustedes tienen que hacer esto, y esto es lo que en definitiva la ley dice, de acuerdo a sus funciones, etcétera, no lo hacen. ¿Y por qué no lo hacen? Porque efectivamente aquí hay un problema que es mayor, que tiene que ver con, ¿cierto?, lo que significa la persecución en las redes sociales, la funa, el miedo a enfrentar una situación difícil familiar, el que en definitiva quedan a la deriva, nadie los defiende judicialmente, y si los llegan a defender, los defiende con abogados de segundo o tercer nivel. Es decir, la realidad es que en este caso el funcionario, ¿cierto?, hoy día evita enfrentar los problemas. Y eso se ve, y esa es la sensación que hay en la gente de la Araucanía, que hoy día tenemos instituciones que claramente hoy día se ven afectadas. Y claro, si tenemos políticos que permanentemente están diciendo que este es un problema político y vamos justificando y nosotros vamos diciendo que efectivamente aquí hay que resolver otros problemas y nos vamos condenando con claridad, pues yo me hago la pregunta, si aquí se hubiese muerto un mapuche y no hubiéramos encontrado la misma cantidad de droga y la misma cantidad de armas, ¿estaríamos en esta comisión o en definitiva, ¿cierto? ¿Cómo estaríamos? ¿Cuáles serían los discursos hoy día? Sería muy distinto, probablemente acusando los costos del operativo, etcétera, y todo lo que significa, digamos, esta muerte innecesaria, este operativo gigantesco para ir a matar un mapuche. Entonces yo creo que aquí tenemos que sincerar y ver cómo nos sumamos. Yo comparto que probablemente tenemos leyes para perseguir, nos faltan varias, tenemos lo suficiente, pero hoy día no se está haciendo el trabajo por lo que yo le estoy diciendo. Por el miedo a la funa, por el miedo a la persecución, por el miedo a las redes sociales, por el miedo a la condena familiar de los policías. Y esa es la realidad, Y le den la orden que le den. Hoy día, que dé la orden el director que sea, que le dé la orden el presidente al director, el director a su gente, no vamos a funcionar porque ese es el grave problema. Para mí, ese es el problema de fondo y es el que tenemos que sincerar. ¿Cómo vamos a recuperar las instituciones que hoy día, ¿cierto? Miren ustedes cómo está nuestro país entero, cómo está escrito Yuta maldita, ACAP, ¿cierto? Carabineros, es decir, en definitiva, ¿cierto? Persiguiendo a todas las policías, porque esto es un tema que viene internacional, si no nos perdamos. Y recién Santiago lo vino a conocer, ¿cierto? Pero esto es el grave problema que tenemos hoy día y tenemos que enfrentarlo como políticos. Entonces, yo llamo a entender, coincido perfectamente que hemos avanzado y gracias a Dios lo hicimos
logramos tener hoy día los pueblos originarios en el proceso constituyente que hoy día se está concretando. Tenemos que avanzar mucho más, pero señores, perdónenme que les diga, vamos a tener un país partido en dos, y aquí efectivamente mapuches y no mapuches están sufriendo en nuestra región de la Araucanía si nosotros realmente no entendemos la profundidad de este problema. Y esto se va a trasladar a Santiago también pronto, porque lo vimos el 18 de octubre. La gente se dio cuenta también ahí, este ataque a la institucionalidad, que esto viene de otro país claramente, porque esto, hasta las palabras, ¿cierto? La gente no entendía qué es lo que era CAP, ¿cierto? All cops are bastard, todos los carabineros, los policías son bastardos, eso es, y está Chile entero dibujado con esas siglas. Y esto viene de distintos países. Eso, estimado presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Andrés Molina. Le doy la palabra al senador Kenneth Puig, que me la pidió. Les pido a todos que seamos precisos en el tiempo para poder avanzar. Muchas gracias, presidente, por su intermedio unirme en el duelo con la familia del agricultor Orwell Casanova, y también a través del director general de la PDI, Héctor Espinosa, el sentido pésame a una institución por la muerte, el asesinato del subinspector Luis Morales, un joven de 34 años santiaguino que venía de Iquique, soltero, estaba sirviendo en una unidad especializada y se enfrentó a algo que nadie nunca quiere ver. Yo creo que aquí estamos en estos momentos reunidos para no solo recordarlo, sino que también hacer lo posible para mejorar nuestro sistema. Y esas son las decisiones estratégicas de las que se habla. Efectivamente, en la Araucanía hay un problema político, es así, pero aquí hay un problema policial. Y ese problema policial es el que tenemos que separar y tenemos que enfrentarlo, porque es el Estado el único que tiene el uso, el monopolio de las fuerzas y de las armas. No puede ser que existan grupos con armamento de guerra que estén emboscando a una columna de la PDI para asaltarla. Eso no es concebible, eso no es aceptable, y eso es precisamente lo que queremos condenar públicamente, pero también, y este es por su intermedio, señor presidente, pedirle al señor ministro del Interior que ojalá especialicemos la solución del problema. Un problema político requiere de un ministerio político, un ministerio del Interior preocupado del problema político. Pero el problema policial requiere de otro ministerio encargado de la seguridad pública, tal como lo dice la Constitución, separado y especializado con un trabajo interagencial. Aquí se ha hablado y se ha dicho el trabajo de la inteligencia. Bueno, tenemos todos los mecanismos, existen todos los medios. Ese trabajo interagencial es el único que permite enfrentar amenazas asimétricas de esta naturaleza. Tenemos entonces que hacer lo posible. Y yo creo que existe en el Parlamento y al menos en el Senado la voluntad para avanzar en una reforma profunda al sistema de seguridad pública, profunda, con un mejor sistema de inteligencia nacional, mucho mejor incluso de la ley que se está tramitando. Ese es el compromiso con el que tenemos que salir de aquí, porque no puede ser que ocurra lo que le ha ocurrido. No puede ser que el ejercicio de la ley del Estado de Derecho no se haya podido ejecutar de la forma que estaba prevista. No puede ser que tengamos ahora que reconocer que efectivamente aquí las cosas no salieron bien. ¿Por qué? Porque es el Estado el que falla, el Estado de derecho completo. No es la PDI. No le echemos la culpa a ninguna de las instituciones en particular, pero sí a cada uno. Tal como lo han dicho los senadores, somos todos nosotros también parte del Estado. Y por lo tanto, señor presidente, pedirle que ojalá se haga lo que se ha solicitado, una sesión secreta para conocer detalles un poco más profundos. Y segundo, avanzar en verdad en esta reforma profunda que tenemos que tener. No vamos a ser capaces de enfrentar amenazas de esta magnitud si seguimos actuando tal como seguimos. Eso sería, señor presidente. He dicho muchas gracias. Muchas gracias, senador Kenneth. Me ha pedido la palabra Marcela Sabat, la senadora, y después el senador Insulza. Gracias, presidente. Saludar a todos nuestros invitados del día de hoy, a todos los senadores que se encuentran conectados y pedir las disculpas por no poder tener activada la cámara. De verdad que tengo mal internet. Si la activo, pierdo la señal. Yo primero que todo quiero unirme, al igual que los demás senadores que me han antecedido, a las condolencias a nuestro director de la Policía de Investigaciones. Lo ocurrido en la comunidad de Temucuicui el jueves pasado en la Araucanía es realmente lamentable y desde muchas aristas. Y desde ahí, como digo, sumarme a las condolencias al director de la PDI, por cierto también al agricultor Oswald Casanova. Creo que son muertes completamente lamentables. La violencia se ha ido instalando en la región, presidente, y eso lo hemos conversado muchísimas veces en esta instancia y es generalizado.
el narcotráfico, el crimen organizado, el robo de madera, armamentos de guerra, usurpaciones forzosas de tierra, entre otras cosas. Grupos radicalizados que lo único que han generado es violencia y es dolor. Y yo creo que hay que partir por condenar todo tipo de violencia. Y eso ha sido una conversación que hemos tenido latamente, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. En cómo, como políticos, como poder político, hacemos una sanción a la violencia en forma transversal. ¿Y qué podemos hacer nosotros como parlamentarios dentro de este Estado de Derecho que ha fallado, por cierto? Yo creo que es mostrar unidad en torno al debate, primero que todo, ¿cierto? Avanzar con diálogo para robustecer nuestra estructura de combate al crimen. Y aquí quiero hacer una mención, sin perder el tiempo en ideas que algunos han propuesto de derogar algunas herramientas existentes que han demostrado ser válidas y que han demostrado ser eficientes. Yo creo que aquí también es hacer eco de lo que nos ha dicho el fiscal nacional, lo que nos ha dicho las mismas policías. Ellos no pueden hacer más que lo que la ley les mandata. Y hoy día ellos necesitan fortalecer el mandato legal para poder tener más herramientas. Cuando hablamos en el fondo de la delincuencia y el narcotráfico, no creo que, y lo sabemos, se pueda combatir con críticas, ni declaraciones cruzadas, ni mucho menos con cuestionamientos. Yo creo que la policía de investigación hoy día lo que necesita es sentirse respaldado por los demás poderes del Estado. Yo creo que en eso también va la unidad de cómo enfrentamos esto. Y de cómo le entregamos mayores herramientas. Yo aquí, presidente, quiero decir que lo que viene ocurriendo en la Araucanía también es un problema político. Yo quiero sumarme a lo que han dicho los senadores. Acá no solo nos encontramos con un problema de tierras, ni menos de cómo se puede decir, de reducirse a un problema policial. Yo creo que hoy debemos mirar esto sin prejuicios, un poquito más allá, con realismo de la situación, como todos hemos pedido en algún minuto, y velar por esta cohesión social, pero siempre, por cierto, en el marco del cumplimiento de la ley. Y yo quiero hacer eco de las palabras de las policías, insisto, del fiscal nacional, que en distintas instancias, en este poder, en el poder legislativo, nos han solicitado entregar más herramientas por medio de la ley. Y yo creo que ese es el camino más seguro de la unidad para poder enfrentar esta situación tan lamentable en la región de la Araucanía. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Sabat. Le doy la palabra al senador José Miguel Isuza. Gracias, presidente. En primer lugar, quiero presentar muy sentidamente mis condolencias a la Policía de Investigaciones por la pérdida del señor inspector don Luis Morales Balcázar y a su familia también. Y decir que en realidad yo comprendo las emociones del señor general, del director de investigaciones, quienes hemos estado en posiciones en que hemos tenido que tomar decisiones respecto de acciones policiales o de otro tipo. Sabemos bien que uno, desde que empieza hasta que termina esa operación o esa actividad, uno está pensando que ojalá ninguna de las personas bajo su mando o bajo su dirección o bajo su responsabilidad pueda verse afectada, mucho menos perder la vida, por cierto. Así que yo creo que sí que comprendo esa emotividad que ha tenido el señor director general de sus palabras, la respeto plenamente. Quiero también lamentar mucho y dar mis condolencias a la familia del agricultor don Norval Casanova, también a su partido, al partido político al cual pertenece, a la UDI, porque realmente es doloroso perder a una persona que ha sido un activo militante y ha estado trabajando además sin violencia, con ideas, no son mis ideas, pero si nos empezamos a matar por nuestras ideas, no, ahí sí que no paramos nunca. Yo creo que realmente esto ha sido también un crimen muy terrible, entiendo, no vinculado con el operativo, al menos no se sabe hasta ahora que ha estado vinculado con el operativo, pero no por eso menos horrendo. Ahora quiero decir que yo no soy de los que no creen en la violencia de ningún tipo, creo que el crimen de Catrillanca fue un crimen terrible y el crimen de Casanova también. Y tenemos que mirarlos igual, con los mismos instrumentos legales,
porque la ley es igual para todos y en eso yo creo que el senador Buenchumilla hizo algo muy cierto. No siempre es igual, no siempre es de la misma manera. Y uno de los problemas que tiene nuestra seguridad interior del Estado, pues nuestra ley de seguridad interior del Estado, por ejemplo, una de las razones por las cuales probablemente sea necesario en algún momento introducir algunas correcciones en ella, es que mucha gente se siente que es una ley que se ha aplicado solamente o principalmente a un tipo de población, en este caso a los mapuches. Y esa realidad es una realidad que nos ha sido enrostrada incluso por organismos internacionales de derechos humanos. Entonces yo cuando digo igualdad de la ley para todos es una cosa muy sencilla y muy fundamental. Yo creo, el señor ministro, y le agradezco sus palabras, usted ha sido muy sincero, muy franco en su expresión, pero yo lamento no compartir esto que hay un antes y un después aquí, desgraciadamente. Desgraciadamente no hay un antes y un después, vamos a seguir en lo mismo. Porque algunos quieren con impunidad seguir imponiendo sus intenciones, otros quieren también con la misma vehemencia actuar de manera muy drástica y convertir la Araucanía en un lugar de guerra. Y desgraciadamente el Estado hoy no tiene poder para impedir lo uno ni lo otro adecuadamente, ni para imponer la ley, el respeto al derecho, el respeto a las personas, y hacerlo al mismo tiempo sin la violencia que algunos quieren imponer ahí. Por lo tanto, yo soy muy pesimista y creo que nos queda, como diría al final, un cierto camino, solamente un camino, que es el de tener una política nacional de seguridad compartida por todos. No es fácil esa tarea y yo espero que el señor ministro pueda abocarse con todo nuestro apoyo a eso. Ahora, a mí yo quiero, dicho esto, presidente, yo creo que nadie ha hecho muchas preguntas, yo quiero hacer algunas preguntas que son incómodas. Según mi internet, la comunidad de Cuicuy, es decir, Temucuicuy, tiene 271 habitantes. ¿A qué se debe que se monte un operativo? Pero es lo que dice la red, ¿no? A lo mejor estoy equivocado y no son 271, son 300 de pronto, no sé. Pero es evidente que no es una ciudad, no es un pueblo, es un pueblo grande, sí mucho. Extendido, sí, extenso. Pero extenso en tu territorio, no en su población. Y sin embargo, se requerían para una operación vinculada con la droga 830 efectivos de la Policía de Investigación. De 850 se ha dicho, yo leí 830, en realidad no tengo la cantidad exacta. Traídos de casi todo el país, eso corresponde al 7% de la dotación total de la Policía de Investigación. Mi primera pregunta es, entonces, ¿se esperaba algo como lo que ocurrió? Porque yo creo que si uno creía que iba a hacer un allanamiento con algún grado de dureza, con algún problema, pues naturalmente lleva unos 100 policías, pues si son 270 personas, lleva unos 100 policías, pero 850 policías, 830 policías. Yo la verdad es que me gustaría conocer las razones de eso, porque las razones de eso era que nos proyecta luego a los efectos que se produjeron y luego si esta operación tuvo algún éxito o no. Esa es una pregunta que yo quisiera hacer. 830 no es un batallón, es más que un batallón. No es un regimiento, es un poco menos que un regimiento. 800 policías civiles, que entiendo que ahora, a diferencia de lo que tratamos de hacer con la ley de especialización de la policía, tanto la policía civil como la policía uniformada ya maneja tanquetas, maneja vehículos blindados, maneja un montón de cosas. Y esto sea de paso, si en otros países yo hubiera visto este operativo, y he visto algunos, se ven distintos tipos de uniformes, porque cada policía tiene su función. Y ciertamente lo esperable en Chile habría sido unos 50 detectives para una cosa de este tamaño. Yo todavía creo que era un poquito que tendría que explicarnos por qué ese tamaño, pero imaginemos que ese tamaño serían unos 50 efectivos policiales, los detectives que van a hacer los allanamientos y se van a incautar de las cosas, lo que hace generalmente la PDI, y unos 750 carabineros para resguardarlo. Pues. Pero los carabineros no estaban. Y eso nos cuenta una gran verdad. O que cada policía opera por su cuenta, que yo no quiero creer, o simplemente que se quería evitar que el desprestigio de carabineros pudiera amarrar esta operación.
porque todos nos preguntamos qué habría pasado si lo mismo hubiera ocurrido con Carabineros. Yo por lo menos creo, y lo lamento decirlo con tanta frialdad, que no es frialdad, es molestia, indignación, que si hubiera sido el muerto, hubiera sido un carabinero, probablemente ya lo habríamos olvidado. Y si Carabineros hubiera hecho esta operación, estarían sacados al pizarrón todos los directores generales, todos los generales de Carabineros del país, estarían sacados al pizarrón. Y estaría todo cuestionado. Entonces, si vamos a trabajar con seriedad, tenemos que buscar una mejor cooperación entre nuestras policías. Y yo creo que eso es fundamental. Me dicen que había otros policías, pues no se ha sabido, parece que no. Algo escuché que en las exposiciones que había más para algunos policías de Carabineros, además del batallón o regimiento. La segunda cuestión que, por lo tanto, hay un problema aquí. Nosotros tenemos un análisis objetivo de esto, presidente, y el análisis objetivo supone que hay una confianza. Hay confianza, que nos decimos las cosas con franqueza, con claridad, y que las cosas analizamos lo que pasó. Si nosotros no somos ni fiscalizadores, por lo tanto no vamos a presentar ninguna acusación constitucional en contra de nadie, ni somos inspectores, no vamos a inspeccionar lo que se hizo, queremos saber, queremos traer explicaciones. Un segundo problema, escuché mal, a lo mejor, no sé, algún señor senador me puede corregir, o el mismo ministro, que el ministro no está informado de esta operación y de su magnitud. Pero este es un Ministerio de Interior y Seguridad Pública, cuyo jefe es el ministro del Interior. Si uno va a mandar un batallón o regimiento a allanar una comunidad mapuche, sabiendo que el tema mapuche es el tema principal del país, le informa al general, pues, o al comandante en jefe. Aunque la responsabilidad misma de la operación me corregirá algún senador que sabe más de estas cosas que yo, aunque la responsabilidad final tiene el comandante al cargo del combate, por lo menos le cuenta al jefe del Estado Mayor qué es lo que está haciendo, lo que va a hacer. Pues. Entonces yo quisiera saber efectivamente cuál es el grado de información que tuvo el Ministerio del Interior acerca de la operación que se llevaba, porque no me ha quedado clara, Hay una tercera constatación que es importante, y me parece la más grave de todas, que se quiere a largo plazo. Se ha mezclado finalmente las reivindicaciones, justas o no, justas a mi juicio, del pueblo mapuche con el tráfico de drogas. Porque en realidad aquí hemos estado hablando de la Araucanía, en realidad no solamente hemos estado hablando del tráfico de drogas. Si esto hubiera ocurrido en el Maule, ojalá que no, por cierto, o en Coquimbo, ciertamente no estaríamos preguntando, no tendríamos un marco de referencia, que el marco de referencia es la Araucanía. ¿Qué evidencias hay de eso? ¿Qué sabemos de eso? Porque eso es muy importante para saber qué tipo de problema estamos planteando. Ministro, yo creo que es necesario, los intermedios, presidente, que asumamos la realidad y que estamos bastante divididos en todas estas materias. Y que hay faltas de confianza entre nosotros. Yo sinceramente espero que el paso que usted ha dado con la presidenta del Senado, ahora Elena Muñoz, para volver a convocar la Comisión Bicameral de Seguridad, nos permita crear un espacio en que conversemos con confianza, en que nos digamos las cosas entre nosotros como corresponde, en que nos contemos todas, en que contemos la firme de todo lo que pasa, en que cuando las cosas andan bien, digamos que anduvieron bien y nos alegremos, y cuando las cosas andan mal, digamos que anduvieron mal. Porque aquí las cosas anduvieron mal, no son éxitos parciales, las cosas anduvieron mal. Y que de aquí en adelante entonces empecemos a operar como un Estado que tiene certezas y claridad respecto de cómo enfrenta el tema de la delincuencia, que a mi juicio esta semana, como nunca, la semana que pasó se demostró que es uno de los principales y más graves problemas del país. Como lo hemos hecho desde hace ya varios años, en la misma Comisión de Seguridad Pública que tenemos con el senador Arboe, nosotros estamos disponibles para eso. Yo tengo un recuerdo, aquí está Pancho Buenchumilla, me podrá desmentir, él lo hizo, cuando el ministro Chadwick nos presentó el proyecto de ley sobre especialización de los policías, y por propuesta del ministro Buenchumilla la aprobamos del ministro Chadwick, lo aprobamos de propuesta del senador Buenchumilla, lo aprobamos en el acto en general para dar una muestra de confianza.
Reconozcamos que después de 2 o 3 años uno está medio cansado de dar muestras de confianza ya. Quiere que realmente colaboremos todos en un propósito común. Propósito común que significa que ni uno quiere ir a matar a todo el mundo, ni el otro quiere matar hacia el otro lado, sino que todos estamos por la seguridad y la paz en este país y es lo que queremos defender. Pero para eso quiero claridad, quiero respuesta y eso es lo que estoy pidiendo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senador Insulza. Le doy la palabra al senador José García Ruminó. Les voy a pedir antes de dar la palabra que podamos extender por 15 minutos la sesión para que efectivamente demos espacio también a la respuesta. Muchas gracias, presidente. Saludo por su intermedio al señor ministro del Interior, al señor subsecretario, a sus asesores y, por supuesto, y muy sentidamente al director general de la Policía de Investigaciones. Nos duele profundamente la muerte de un oficial de una institución tan querida. Y, bueno, solo en este momento decir que esperamos que la muerte se pueda esclarecer completamente, que el Ministerio Público lleve adelante las investigaciones, exactamente lo mismo respecto de la muerte del agricultor de Victoria, don Orwell Casanova, y que sepamos quiénes son los responsables y que se pongan a disposición de los tribunales. En pocas palabras, no más impunidad. Digo esto también porque, y esa es mi pregunta a don Héctor Espinosa. Don Héctor, yo he venido observando sus actuaciones como director general de la Policía de Investigaciones y créame, yo tengo mucha admiración por su trabajo y el trabajo de su institución. Mi pregunta es, ¿por qué nos está pasando lo que nos está ocurriendo? Yo escucho a mis colegas senadores, particularmente al senador Huenchumilla, por quien también tengo mucha estimación. Él desde hace un tiempo nos viene diciendo con mucha fuerza, con mucha claridad, este es un problema político. Y yo creo que poco a poco nosotros hemos ido comprendiendo eso y estamos dando los pasos que nos conducen a dar soluciones también políticas. Por eso nos esmeramos tanto en los escaños reservados, por eso esperamos que tengamos el reconocimiento constitucional, por eso esperamos ministerio indígena, consejo de pueblo, incluso representantes en el parlamento de nuestros pueblos originarios. Yo creo que eso está aprendido. Pero también tenemos un problema grave de seguridad, particularmente en la provincia de Arauco y en la provincia de Malleco. Y es un problema de seguridad que se arrastra por años, por años. ¿Cuántas reuniones como esta hemos tenido? ¿Cuántas sesiones como esta hemos tenido? Hemos escuchado muchas exposiciones. Siempre nos dicen, es un pequeño grupo. ¿Y cómo puede ser que un pequeño grupo ponga en riesgo todas las instituciones encargadas de dar seguridad a la ciudadanía? Yo también tengo preguntas respecto de si la Policía de Investigaciones, igual que Carabineros, si cuentan con todos los elementos para poder enfrentar situaciones de tanta violencia, crimen organizado, como se ha dicho, como el que estamos comprobando ya no desde el día jueves pasado, sino desde hace mucho tiempo, años también, que venimos comprobando que el crimen organizado está presente en ambas regiones, que el robo de madera es un tremendo problema. Lamentablemente el Congreso no quiso aprobar normas especiales para investigar el robo de madera. Normas especiales que, naturalmente, más bien eran instrumentos para el Ministerio Público, no para el gobierno de turno. También la ciudadanía está convencida de que tanto la Policía de Investigaciones como Carabineros de Chile no tienen las facultades legales suficientes para poder hacer frente a este tipo de delitos. Entonces,
Nosotros queremos firmemente, y yo sé que en eso interpreto a todos mis colegas senadores, no queremos que estas situaciones se vuelvan a repetir. Queremos que los responsables sean puestos a disposición de los tribunales. Y para eso necesitamos saber qué nos está pasando, qué pasa con nuestras instituciones de inteligencia, qué pasa con las facultades que ustedes como policías tienen, qué pasa con los elementos materiales, los más modernos, por supuesto, las nuevas tecnologías que ustedes necesitan para hacer frente a un crimen que probablemente es enteramente distinto al de hace algunos años atrás. Créame, don Héctor, no queremos que esto se vuelva a repetir, igual que usted. Y para eso tenemos la obligación, el gobierno, nosotros en el Parlamento, de dotarlos de las herramientas, de los instrumentos jurídicos y materiales. Y necesitamos realmente saber por qué nos está pasando lo que nos ocurre y cómo los podemos ayudar. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador García Ruminó. Muy breve, voy a hacer algunas reflexiones antes de dar la palabra también al director general de la Policía de Investigaciones, don Héctor Espinosa, y al ministro. Se ha dicho mucho aquí de que no hay efectivamente... Se ha dicho mucho de que aquí no hay igualdad, que efectivamente hay un trato para uno y para otro. Y más allá de que yo creo que las instituciones están ahí para hacer su trabajo, yo quiero decir que efectivamente no hay igualdad. El crimen de Camilo Catrillanca fue un crimen horroroso y por el cual afortunadamente hoy día hay condenados. El crimen de Pedro Cabrera fue igualmente horroroso, no hay nadie condenado. El crimen de Juan Barrios fue igualmente horroroso, no hay nadie condenado. El crimen de Eugenio Naim fue igualmente horroroso, no hay nadie condenado. El crimen de don Orwan Casanova, bueno, acaba de ocurrir. El crimen que acabamos de ver también, del policía de investigaciones, también hoy día no es, por ahora espero que se pueda, Luis Morales. Entonces, yo creo que aquí tenemos que todos diferenciar el problema político que existe del crimen organizado. Y desgraciadamente eso no ocurre. Se mezcla una y otra vez. Y como bien decía el director de Policía de Investigaciones, lo que muchos querían negar, que aquí hay droga, que hay narcotráfico, que hay armamento, que hay mafia al robo de madera. Muchos lo han querido confundir injustamente con el pueblo mapuche. Porque estos delincuentes, estos violentistas ocupan la fachada del pueblo mapuche para tratar de validarse sus crímenes. Y eso creo que es una falta de respeto al pueblo mapuche. Y eso es lo que nos tiene enredados. Porque hay políticos que se dedican una y otra vez a vincular ambos temas. Y eso es lo que se haga, por ejemplo, que no se aprobó el proyecto del robo de madera. Lo aprobó el senador Arboe aquí presente, a quien le agradezco. Y se rechazó justamente la semana pasada en la Cámara de Diputados el proyecto del robo de madera. Que ustedes dirán, bueno, es que no es tan relevante. Bueno, si las policías lo piden, perdónenme que les diga, pero por algo será. La modernización de la inteligencia, que sí debo decir que esta comisión del Senado fue muy diligente, y agradezco a todos los miembros porque sí la apoyaron cuando partió, como bien decía José Miguel Sousa, el ministro Chávez en su minuto, y avanzamos en eso. Y ha habido disposición. Pero yo creo que lo que ocurrió el jueves sí marca un antes y un después, en el sentido no de que no va a volver a ocurrir, porque este es un desafío complejo. Y aquí además todos los que estamos acá, o muchos de los que están acá, incluso pasaron por el Ministerio del Interior. Varios senadores aquí presentes, varios incluso diputados aquí presentes, ocuparon cargos. Entonces, yo lo que sí creo es que es necesario una vez por todas llamar las cosas por su nombre. Acá hay una deuda con el pueblo mapuche, pero perdón, no tiene nada que ver con el tráfico de drogas. Y no los mezclemos. Le apliquemos todo el peso de la ley de una vez por todas y entreguemos todas las atribuciones que nos corresponden a nosotros como Congreso, justamente para que las policías y la justicia puedan hacer su trabajo. Porque desgraciadamente, como bien se ha dicho, y lo dijo muy bien el senador José García, nos han dicho muchas veces las policías que no cuentan con todas las herramientas que se requieren. Y aquí todos hemos fracasado. Y yo creo que desgraciadamente el Congreso muchas veces ha sido bastante poco colaborativo en esta materia. Lo quiero decir. Lo quiero decir. Y sí creo que también hay deudas pendientes de la modernización de las policías, hay deudas pendientes claramente del Estado, de su modernidad, también obviamente de la planificación. Todos estamos aquí frente a un problema gravísimo.
Y yo lo que les pido a todos es que, como todos queremos lo mismo al final, porque es verdad, yo sí creo que todos los que están acá tienen buena intención y creen lo mismo, pero efectivamente apoyemos a las víctimas de la violencia, sea cual sea su origen, sea cual sea su realidad, y apoyemos a nuestras policías en todo aquello que signifique el esfuerzo genuino. Y cuando hay un policía que cometa algún acto ilegal, condenémoslo con toda su fuerza como se ha hecho. Pero yo les pido a todos que hoy día, además de solidarizar con las víctimas, tanto con don Orwan como con Luis Morales y su familia, que también pongamos nuestros votos, nuestra voluntad política para apoyar a un problema de Estado que ha trascendido gobierno y donde hemos fracasado rotundamente. Rotundamente. Porque si hay algo donde no pueden haber dos opiniones, en que no hemos estado a la altura. Ni un gobierno. Y eso es la verdad. Y por favor, separemos los dos temas una vez más. En materia indígena hicimos un avance importantísimo hace pocos días atrás, con el esfuerzo de muchos de los que están aquí, pero en materia de seguridad ciudadana, que son otros temas completamente distintos, estamos completamente al debe. Al debe en poder efectivamente tener las tecnologías, poder tener la planificación y que este Congreso, así como tiene consenso unánime en materia de tratados internacionales, de relaciones internacionales, en materia de seguridad ciudadana tenemos que tener lo mismo. No podemos tener dos voces. Y yo quiero decir que me encantaría que toda persona que sea sujeto de violencia siempre se sienta protegida. Y yo siento que cada rato no lo ocurre. Y yo reitero la pregunta que hizo el diputado Andrés Molina, don Héctor, cuando le pregunta de frentón, ¿se sienten las policías respaldadas políticamente para poder enfrentar situaciones complejas con la proporcionalidad de la fuerza? Porque pareciera que aquí no se ocupa la proporcionalidad de la fuerza. Pareciera que la proporcionalidad de la fuerza o la superioridad de la fuerza la tienen los delincuentes, los violentistas. Y pareciera que lo que mandata la ley y la Constitución de poder efectivamente hacer uso de ella, pareciera estar muchas veces, tal vez incluso por razones justificadas de instinto de no meterse en problema, no se ocupa. Eso es grave. Porque si que finalmente las policías sienten que no cuentan con el respaldo político para cumplir con el mandato de responder con proporcionalidad y con su prioridad que corresponda, esa es la proporcionalidad. La proporcionalidad no significa equivalente, significa que sea superior en la medida de la proporción, pero no equivalente. Y lo que vimos, de hecho, el jueves pasado pareciera ser algo distinto. Gracias a todos los asistentes. Le doy la palabra a don Héctor Espinosa y después al ministro del Interior para poder terminar. Muchas gracias, presidente. Yo quisiera solamente contestar algunas preguntas que quedaron dando vuelta. Primero decir que la PDI actúa siempre en cumplimiento del deber, del cumplimiento de una orden. Nosotros no somos una policía autónoma, eso quiero dejar bien claro. Y también tenemos muy claro el tema de la legítima defensa y también que tiene que ver con el cumplimiento del deber. Lo que yo también quiero aclarar, ahí por su intermedio, el senador Huichumilla cuestionó las fechas de los decretos. Yo quiero decirle que las fechas de los decretos son del 30 de diciembre, en su gran mayoría, son varios, y todos con un plazo de 10 días. Por lo tanto, estábamos al filo en la fecha de hacerlos cumplir. No es que nosotros se nos haya ocurrido hacerlo la primera semana o los primeros días de enero, esperando el resultado de lo que ha querido involucrar, que no tiene ninguna relación. Nosotros no hacemos las cosas pensando si vamos a afectar un tema político o no. Nosotros lo hacemos porque tenemos que quedar eficacia al derecho. La realidad política, yo entiendo que la realidad política es distinta en la Araucanía, y concuerdo con el senador Huichumilla, pero no es un factor que impida dar eficacia al derecho y cumplir las órdenes judiciales. O sea, si no, tendríamos que modificar las leyes y decir que donde hay un problema político, la PDI tendrá que tener otro tipo de actuaciones. Nosotros tenemos una forma de trabajar, una formación, un entrenamiento y una disposición. Y cada vez que hacemos estos operativos, lo hacemos siempre dentro de nuestras facultades y además siempre respetando la dignidad y derechos de las personas. Decirle también que no es el primer operativo grande que hemos hecho. Nos le andamos informando nosotros a todo lo que hacemos, pero solamente para decir algunos, el 9 de diciembre del 2020 hicimos un tremendo operativo en Alto Hospicio. Allanamos 80 domicilios, tuvimos 76 detenidos y se incautó armamento y droga de microtraficantes.
y también llevamos detectives de todo Chile, para poder, porque nosotros somos muy pocos y tenemos que irnos desdoblando para poder hacer nuestra misión. En el año 2000, y si queremos ver con la Casa Mapuche, a mí me tocó dirigir el año 2009 un operativo en Cañete, donde mandamos la CAM y tuvimos 14 detenidos, o sea, se allanaron 14 homicidios y salió impecable. ¿Ah? Y no hubo ningún abuso ni violencia ni tenemos ningún reclamo. Las circunstancias, claro, políticas han cambiado y hoy día nos encontramos con una organización criminal que tiene un alto poder de fuego, que son cosas muy distintas. De inteligencia, de decir, yo fui jefe de inteligencia durante casi 3 años. Trabajé también en la Unidad de Inteligencia en Concepción. Algo me quedó en el tintero, algo aprendí de inteligencia. Decirles que nosotros informes de inteligencia hemos entregado muchos informes de inteligencia. Nosotros en el año 2001 entregamos un informe respecto a lo que ya se veía venir. Pero lamentablemente no nos quisieron escuchar. Informes de inteligencia hemos entregado siempre y sabemos que lo que está ocurriendo adentro para nosotros no es nuevo. Sí quiero reconocer, hidalgamente, que no me imaginé que era tan grande. Respecto a las comunidades, primero tuvimos que traer registro de 31 domicilios. O sea, por lo tanto, 31 domicilios, si usted le pone 10 funcionarios en cada domicilio, ya tiene 310 funcionarios. Lo de la cantidad que quería la comunidad, me parece que hay una falta de información ahí, porque para que digamos las cosas como son, no tenemos el último censo, que fue el año 2016, no permitieron ser censados, o sea, no sabemos cuánta gente hay ahí. Lo otro es que la estimación que nosotros tenemos es que hay a lo menos 150 familias, por lo tanto, creemos que hay alrededor de 1000 personas. Eso es una estimación. Solo en los domicilios, si multiplicáramos nosotros los 31 domicilios por 4 personas, tendríamos casi 120 personas, más o menos, un poco más de 120 personas. Y no es solamente lo que hay, mucha más gente en esto. Lo otro que también me ha preguntado ahí el senador Ruminot, ¿por qué nos pasa esto? Nos pasa porque muchas veces cuando se toman decisiones no se considera la opinión de la policía. Yo estuve en inteligencia 3 años y recuerdo que me citaron varias veces a las reuniones que eran secretas de la Comisión de Inteligencia de la Cámara, que es la que fiscaliza los actos de las policías en materia de inteligencia. Y eran secretas y quedaban ahí. O sea, nosotros entregamos mucha información de lo que estaba ocurriendo. Yo entiendo que esto está siendo un tiempo en un tema político-policial. Yo entiendo que así por lo menos lo conversaba en un tiempo, pero ya esto se escapó. Y si no lo queremos reconocer, yo les pediría que por lo menos se interiorizaran mucho más. Yo tengo toda la disposición para entregar mucho más información, mucha evidencia que tenemos, para que tengan una apreciación real de lo que ocurre. Porque estamos a tiempo, yo creo todavía, de hacer algo, porque no quiero que, pensando en los niños y los jóvenes de este país, que terminemos en una violencia extrema y que pase lo que ha pasado en otros países que ustedes mejor que yo conocen. Eso es lo que a nosotros, respecto si contamos o no con los elementos, siempre los elementos para enfrentar grandes organizaciones criminales son escasos. Quiero decirles que nosotros tenemos 3 helicópteros para todo Chile. Y tenemos una aeropolicial en Antofagasta, tenemos un helicóptero allá, 2 en Santiago, y queremos tener una aeropolicial en Temuco. Necesitamos recursos para eso. Pero desgraciadamente ya tenemos un helicóptero que fue baleado. ¿Ah? Hay 2 que ya que están inmovilizados, que van a entrar a la revisión. O sea, el plan Cannabis este año va a ser, por supuesto que no va a ser el mismo de todos los años anteriores. El plan Cannabis necesita helicópteros y hay gente que está preparada para eso. Entonces, nosotros monitoreamos todo esto antes. Aquí una investigación de largo aliento. Usamos drones y helicópteros para saber y fijar lo que íbamos a hacer. Y por lo tanto, ustedes comprenderán que ningún juez de la República va a otorgar 31 orden de entrada y registro solo porque a nosotros se nos ocurrió que había algo adentro. Hay mucha evidencia. Y eso es bueno que lo sepan. Y yo estoy dispuesto a entregar
estamos haciendo un análisis, recopilando todo, porque hay mucha más evidencia que encontramos, que la estamos analizando. Y es preciso que nosotros tengamos que ver con la Fiscalía cuáles son las que podemos entregar y cuáles tenemos que guardar en forma más sigilosa para el éxito de la investigación. Y quiero decir también que estamos revisando todo nuestro procedimiento. Vamos a reponer, porque hay cascos balísticos que fueron destruidos, chalecos antibala y mucha munición que se ocupó. Estamos reponiendo todo. Vamos a reconstruir todo lo que ocurrió y vamos a estar preparados. Porque si la autoridad judicial nos emite una orden para actuar, yo no tengo facultades para decir que no puedo hacerlo, porque estaría cometiendo un delito que se llama obstrucción a la investigación o obstrucción a la justicia. Y yo prometí entregar mi vida, si fuera necesario, en cumplimiento para combatir la delincuencia. Y todos mis detectives hacemos lo mismo. Y nosotros lo que hacemos es cumplir con la ley y cumplir con nuestra promesa. Después, si hay apoyo, yo siento que falta apoyo político. A la PDI le falta apoyo político. La PDI ha dado muestras de que es una institución seria, que en los últimos años ha combatido con fuerza cualquier tipo de poderse inclinar hacia una violación de derechos humanos o el abuso. Nosotros tenemos un plan estratégico, y en ese plan ahí está la ética, la probidad de los derechos humanos como valores transversales. El policía sabe que no puede cometer delito, y sabe también que no puede, que tiene que ser su conducta, tiene que ser prueba. Y por lo tanto, hemos dado muestras al país y también al extranjero de la calidad de profesionales que tenemos. Si no fuera por eso, tendríamos una muy mala legitimidad social. Tenemos una alta legitimidad social y eso hace que nuestras investigaciones, especialmente las investigaciones por derechos humanos, sean creíbles. Le hemos dado credibilidad al país, siempre. En los hechos más relevantes de la historia policial ha sido esta PDI, la que me honro comandar, que le ha dado credibilidad al país, en todo ámbito. Y le damos seguridad y tranquilidad a los ciudadanos. Y eso es garantía para una democracia. Esta policía busca la verdad. Y la verdad no tiene color político. La verdad es una sola. No podemos inclinarnos en ningún lado. No tenemos una ideología. Nosotros no pertenecemos a ningún sector político. El director que les habla no ha militado nunca, ni siquiera su familia. Y no va a militar nunca en un sector político. Porque tengo un tremendo compromiso con la verdad y con mi gente. Estoy disponible. Yo sé que las cosas se pueden corregir. Nosotros hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos. Y quiero señalar que este año tenemos un presupuesto que es, yo diría, el mejor presupuesto que he tenido en los últimos 6 años que soy director. Por lo tanto, algo vamos a poder hacer. Pero si a nosotros nos llega una orden de un tribunal de la República, tenemos la obligación de cumplirla. Le guste o no le guste a algunos sectores. Muchas gracias. Gracias, director general Héctor Espinosa. Y vamos concluyendo, estamos un poco pasados la hora, así que le pido ahí al ministro de Interior y al subsecretario que puedan ir concluyendo. ¿Me escuchan? ¿Ahí sí? Bien. Gracias, presidente. Muy breve, solamente hacer una aclaración con respecto a lo que planteó el senador Buenchumilla y lo de la pregunta del senador Insulza. No sé si se entendió mal o fue una interpretación equívoca, pero yo no he dicho en ningún momento de que no tenía información. Jamás lo dije en mi alocución. Por lo tanto, hay una coordinación. Había dicho aquí, ministro. Yo no dije que lo haría. Nunca dije que lo haría dicho usted. No. Senador, sí. Usted hizo la pregunta porque parece que había escuchado desde el senador Buenchumilla que lo había interpretado así. El senador Buenchumilla me interpeló diciendo que yo había dicho que no tenía información, cosa que no he dicho en ningún momento. Yo dije que apenas nos habíamos enterado del operativo, prestamos toda la colaboración, que también el subsecretario Gali viajé yo al otro día, y por supuesto, tal como lo ha explicado el director de la PDI, hay órdenes judiciales. Esto no es que el gobierno dijo vamos a ingresar, acá hay una orden judicial fruto de una investigación criminal. Por lo tanto, el subsecretario Gali va a explicar cuáles son esos términos y cuáles son efectivamente los roles que ocurren cuando eso es así.
pero no he dicho que no tenía información, no he dicho de que no considero que no hay una particularidad política, todo lo contrario. Si algo he aprendido en mi vida es administrar realidades, y las realidades por supuesto son diversas, y en eso también tengo claridad absoluta de lo que significa las distintas regiones. En mi rol de alcalde, recorrí todo Chile, en mi rol de un poco más de 2 meses ministro, he recorrido también regiones, he podido entender cuál es la realidad de cada una de ellas, y por supuesto que en eso no hago ningún tipo de análisis distinto a lo que ha planteado no solamente el senador Huenchumilla, sino que distintos senadores y senadoras. Por lo tanto, lo más importante es que se definan efectivamente cuáles son esos roles, y el rol del gobierno tiene que ser cumplido, por supuesto, a cabalidad como corresponde. Subsecretario Gali tiene algo de 30 segundos, por favor. Presidente. Sí. No, presidente, sí. Presidente, esto es muy importante, tomémonos el tiempo que sea necesario. Yo la verdad es que creo que podemos prolongar un poco más la sesión. No hay problema, hable con tranquilidad, subsecretario. Gracias, presidente. Presidente, yo creo que el senador Huenchumilla lo conoce perfectamente, pero es importante que tengamos claridad respecto a los roles que nos correspondía a cada uno de los órganos del Estado en este operativo, ¿no? Y lo ha dicho reiteradamente el director general de la PDI, y también lo dijo el ministro, en cuanto a que aquí la PDI estaba cumpliendo una orden judicial y que fue fruto de una investigación llevada adelante por la Fiscalía Regional de la Araucanía. Y por lo mismo aquí cabe perfectamente lo dispuesto en el artículo 7º de la Constitución, que nos mandata, nos ordena que los órganos del Estado actúen dentro de su competencia y ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias se arroguen facultades de otros. Y aquí la facultad de investigar es exclusiva del Ministerio Público, y la facultad para ordenar este tipo de diligencias es exclusiva del Poder Judicial, ¿ah? Y por eso quiero ser enfático en eso, porque no podemos, y nunca el gobierno, ni este Ministerio del Interior, ni el ministro, ni el subsecretario, se va a inmiscuir en las decisiones de los tribunales de justicia o de la Fiscalía. Eso no obsta a algo que entiendo que estaba detrás de lo planteado por el senador Huenchumilla, que nosotros no somos ajenos al contexto político que se da en la macrozona sur. Sería ilusorio de decir que nos es ajeno. Sin embargo, creo que es muy riesgoso mezclar ambas cosas, y usted lo dijo muy bien, presidente. Aquí había una orden judicial para la investigación de delitos graves, delitos asociados al tráfico de drogas, delitos asociados al uso de armas de fuego, incluso delitos violentos, donde hay órdenes de entrada y búsqueda en domicilio, donde hay órdenes de aprehensión en contra de personas, y por lo tanto no hay contexto político que justifique el tráfico de drogas, presidente. Yo creo que en ese caso lo que corresponde es que las policías actúen y los tribunales de justicia actúen para desbaratar a las bandas que se dedican al tráfico ilícito de drogas. Y nosotros prestamos total respaldo a las policías y al Ministerio Público para que cumplan con esa función, y tal como bien lo dijo el director general de investigaciones, para darle eficacia al derecho, porque el tráfico de drogas no solo engendra un daño serio en la salud de las personas, particularmente de los jóvenes, sino además viene asociado a violencia. Y qué más claro que este episodio para dar cuenta de ello, cuando para defender el negocio del tráfico de drogas estuvieron dispuestos a hacer uso de armas de fuego estas personas, incluso llegando a herir de muerte a un funcionario de la PDI. Y por eso, presidente, en eso creo que no podemos dar mensajes equívocos. Aquí la función que cumple la Fiscalía, los tribunales de justicia y la policía es de darle eficacia al derecho y perseguir las organizaciones criminales. Y por eso mismo es tan relevante cuál es nuestro rol entonces desde el Ministerio del Interior. Bueno, lo dice muy bien la Ley de Bases de Administración del Estado, presidente. Nuestro rol es fijar políticas
planes y programas asociados a la seguridad pública y evaluarlos, ¿no? Y ese rol efectivamente lo vamos a cumplir y lo estamos cumpliendo permanentemente. Yo tengo reuniones, está aquí el subdirector operativo de la PDI, nosotros con el prefecto general Carlos Yáñez tenemos reuniones diariamente, ahora día por medio, para efectivamente evaluar cuál es el estado de situación de la seguridad pública en nuestro país y somos informados de los operativos que son relevantes que se realizan por parte de Carabineros y de la PDI. Gracias, presidente. Muy bien, yo quiero agradecer, manifestar una vez más la solidaridad a la institución, a los familiares de aquellos que han fallecido el día jueves pasado. A don Héctor, gracias por su exposición y gracias también al Ministerio del Interior. Y le quiero solicitar, don Héctor, que efectivamente en alguna sesión futura, próxima, pudiéramos tener una reunión privada con los miembros de la comisión para efectivamente ir profundizando aquellas materias que usted nos mencionó el día de hoy. Si a usted le parece bien, eso la podemos sesionar en los próximos días. Senador Francisco Buenchumilla. No, una cosa muy breve, presidente. Mire, yo entiendo perfectamente la explicación jurídica que da el señor subsecretario. ¿Sí? Mi preocupación es que la experiencia nos indica que donde hemos fallado todos los gobiernos es en la gestión política, no en el uso de los consejos y de la asesoría jurídica que nos puedan dar los profesionales que trabajan con nosotros. Pero la gestión política muchas veces ayuda a tomar buenas decisiones, porque si uno hace un balance, entonces probablemente el señor subsecretario está contento con lo que pasó y con los resultados. Lo que yo digo que a lo mejor si se hubiera hecho una gestión política, porque las gestiones políticas se hacen sin perjuicio del artículo 6, tú puedes tomar el teléfono, puedes pedir una audiencia con el juez, con los fiscales y buscar la mejor manera de hacer cumplir la ley. Nadie está diciendo que no se cumpla, que las policías no cumplan las órdenes de los tribunales. Pero haciendo gestión política, a lo mejor tú minimizas los riesgos y minimizas las posibilidades de fracaso. Yo simplemente hago un llamado a la gestión política. Y entre gobierno y oposición, entre nosotros también. Estamos disponibles para eso, para ayudar, porque de eso se trata. Las facultades de cada uno las tenemos claras. Si donde la deficiencia que tiene el Estado chileno en los últimos años ha sido un problema de gestión política. Eso, presidente, pero estamos disponibles para trabajar en esta comisión con el gobierno y con la policía, no hay ningún inconveniente. Gracias, presidente. Gracias, senador Buenchumilla. Yo la verdad que creo que tenemos mucho que conversar hacia el futuro. Es legítima su posición. Yo creo que la gestión que más ha fallado no es solo la gestión política, sino que hay un tema de gestión de seguridad, de combate al narcotráfico, que además no es solamente propia de la Araucanía, y no es porque no hayan esfuerzo, sino que realmente creo que aquí, como bien decía el director de don Héctor Espinosa, estamos en un punto complejo, donde si dejamos que esto avance mucho más, después se hace cada vez más difícil revertirlo. El nivel de armamento, el nivel de lucro, el nivel de recursos. Hemos visto todo el tema que se ha documentado. 20 millones de dólares al año en el negocio del robo de madera. Por poner uno, no tenemos una cuantificación de cuánto, y eso espero que nos pueda decir el mismo director sobre el negocio del narcotráfico. Pero claramente cuando hay dinero, cuando hay industria de lucro organizado, asociado al crimen organizado, es muy complejo. Entonces, en fin, yo no quiero alargar mucho más la sesión, pero sí tomar la palabra, director, para que podamos seguir esta conversación, y agradezco a todos los senadores y diputados por su disposición. Yo creo que aquí todos queremos lo mismo, podemos tener distintas visiones, que es legítimo, es parte de nuestra democracia, es muy bueno, pero claramente hoy día estamos en un proceso muy crítico, estamos fallando, y creo que depende de nosotros que podamos efectivamente dar vuelta a la situación. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.